Buenos días, mi nombre es Karen Juliet Trejos Garzón. Actualmente estoy estudiando en el Colegio Nuevo Horizonte, sea jornada mañana, y estoy cursando el grado 11. Y hoy les vengo a hablar sobre la degeneración espinocerebral o ataxia de Friedreich, a la cual decidí titular Una muerte lenta y consciente. Escogí este tema porque es de gran interés para mí, ya que a futuro me gustaría estudiar medicina. La degeneración espinocerebral o ataxia de Friedreich es una enfermedad en la cual las neuronas del cerebro se deterioran y mueren. Actualmente conocemos patologías tanto curables como incurables, sobre todo en la degeneración espinocerebral, que a pesar de ser una enfermedad tan poco conocida, es la primera causa de muerte en los países orientales, tales como China, Japón y Corea. Esta enfermedad apenas afecta el sistema cognitivo de la persona y este es consciente hasta su último momento. Tenemos distintos registros en los cuales nos muestran 20.000 casos registrados en Japón, 10.000 en México y 15.000 en España. Esta enfermedad en otros países aún no es muy conocida, ya que los casos que se han presentado no han sido registrados. Nikolaus Friedrich fue un anatomopatólogo neurólogo de distrofia muscular. Estudió los vasos sanguíneos, los músculos y el corazón. Este es recordado principalmente por descubrir la afección de la degeneración espinocerebral en el año 1860. Stephen William Hawking fue un físico teórico, astrofísico y divulgador británico que a la edad de 21 años se le presentó la enfermedad esclerosis lateral amiotrófica, esta enfermedad más conocida como el ELA. Esta apenas afecta el sistema cognitivo y afecta las neuronas motoras. Este tiene como síntomas escoliosis, pérdida de los movimientos, pérdida de coordinación, pérdida de reflejos y demás muy similares a la degeneración espinocerebral. Por esto se dice que es congénita. Aparte de esto, Stephen Hawking luchó contra esta enfermedad durante 55 años. Murió a la edad de 76 años el 14 de marzo del 2018 en Reino Unido. A continuación les hablaré de la historia. Hace 4 millones de años, un grupo de monos evolucionó para dar lugar a los australopitecos, de los cuales surgieron los homo habilis capaces de construir sus propias herramientas para su subsistencia. 200.000 años después nacen los homo sapiens, quienes se expandieron por toda Europa llevando consigo una información genética legada por sus antecesores. En África subsahariana, nuestros antepasados sufrieron una mutación hace 24.000 años en el gen FLDA. Esta se expandió con ellos hacia Europa, el Este Medio y África del Norte. Las mutaciones, como un símbolo importante en la genética, han contribuido al hombre desde su surgimiento. Hace 400 años, los filósofos Aristóteles e Hipócrates trataban de explicarse los fenómenos relacionados con la herencia, pero consideraban que las características más importantes humanas estaban determinadas por el semen, el cual utilizaba la sangre menstrual como medio de cultivo y el útero como una pequeña incubadora. Entre el siglo XVIII y XIX surge entre los médicos y científicos una pregunta sobre los mecanismos de la herencia. En su búsqueda por explicar en qué consistía que una enfermedad fuese hereditaria, fueron estableciendo conceptos de herencia que fue cambiando con el pasar de los años. En el año 1857, Benedicto Agustín Morel formuló la teoría de la degeneración. Esta teoría sostiene el concepto de predisposición constitutiva en la enfermedad mental. Según esta teoría, se dice que se puede llegar a detectar una predisposición antes de que se manifieste de manera definitiva. Como lo dije anteriormente, Nikolaus Friedrich fue un anatomopatólogo neurólogo que estableció correlaciones patológicas. Fue reconocido principalmente por la degeneración espinocerebral, la cual detectó en el año 1860. De esta no se tienen resultados ni registros de cómo fue el proceso para llegar a detectar esta afección. En 1865, Gregor Mendel, un monje austriaco, publica unos experimentos cuyo marco teórico es la teoría de la evolución. Allí describe segregación y segregación independiente, de lo que en aquel momento era y se consideraba uno de los factores más importantes y responsables de la herencia. Este se transmite por un elemento particulado y, a pesar de ser conocido por su trabajo, este no fue tenido en cuenta hasta el año 1900.
En 1863 a 1877 se publican los primeros 5 artículos, los publica el médico alemán Nikolaus Friedrich, donde describe una enfermedad presente en 9 miembros de 3 familias. Esta representada alrededor de la pubertad tenía como síntomas escoliosis, debilidad muscular, pérdida de reflejos. Los últimos artículos fueron publicados gracias a un alumno de Nicolás quien contribuyó con la investigación. Fue necesario el desarrollo de diferentes ciencias fundamentales en el siglo XX, como medicina clínica, las neurociencias, la genética y la biología, para que 133 años después se resultara clonando y describiendo el gen responsable de la ataxia de Friedreich, FRDA. En 1998, la ataxia de Friedreich es causada por una mutación en el cromosoma 9, que codifica para la proteína frataxina, FXN. En el año 1988, un grupo de médicos afirman que después de realizar distintos experimentos, descubren que el causante de esta está ubicado en el cromosoma 11. En el año 1996, un grupo de médicos en Cuba se interesan por dicha anomalía, por lo cual deciden utilizar tecnología de punta favoreciendo gratuitamente a las personas afectadas. En el año 2001 se instaura el Día Internacional de la Ataxia con el fin de concientizar a la comunidad e informar a la población sobre este trastorno caracterizado por una disminución en la capacidad de coordinación y movimientos del cuerpo. En la actualidad, muchos neurólogos expertos en ataxia han hecho muchas investigaciones y experimentos y han llegado a la conclusión de que esta enfermedad no tiene cura. Ayakito fue una joven japonesa estudiante que a la edad de 15 años se le presentó una enfermedad de degeneración espinocerebral, la cual decidió plasmar en su diario titulado Un litro de lágrimas desde el momento que se le presentó. Esta joven luchó contra su enfermedad durante 10 años. En su diario la describe como una enfermedad incurable, como una enfermedad dolorosa, como una enfermedad triste, como una enfermedad solitaria. Esta la llevó a la desesperación, pero a pesar de todo esto, ella siempre trató de tener fuerza, de ayudarse junto con su familia para sobrevivir a esto y luchar cada día más, aún sabiendo que podía en cualquier momento desfallecer. Las causas para que esta enfermedad se genere son golpes cerebrovasculares, intoxicación, tumores en el cerebro, mutación en genes, y esta enfermedad también puede llegar a ser hereditaria, ya que puede ser transmitida por padres o por abuelos. Las enfermedades que pueden causar la degeneración espinocerebral son las enfermedades que tienen que ver con la glándula pituitaria o la tiroides. Para los que no saben, la glándula pituitaria está ubicada acá y única y exclusivamente la pueden sentir y se ve también las personas que padecen de esta. Otro factor es el abuso del alcohol, que provoca el daño cerebeloso temporal o pues también puede ser permanente. El alcohol, después de 24 horas en el cuerpo, empieza a producir algo tipo saliva. Esta viaja por la sangre y llega hasta el cerebro, hace un recorrido y esta provoca que las neuronas mueran más rápido. La ataxia de Friedreich es causada por una mutación en el cromosoma 9 que codifica para la frataxina FXN. Está ubicado en el brazo largo del cromosoma 9. La frataxina es una proteína esencial para el funcionamiento mitocondrial, ya que esta, en su ausencia, produce una acumulación de hierro y tras su reacción con el oxígeno y los radicales libres produce graves daños. A nuestra derecha podemos observar un cerebro que está sano. Este tiene su cerebelo, como podemos observar, completo, en buen estado y de la proporción necesaria. A nuestra izquierda podemos observar un cerebro con degeneración espinocerebral. Este ya no tiene, como podemos observar, ya no tiene su cerebelo. ¿Qué pasa? ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre porque a medida que las neuronas se van muriendo, el cerebelo se va decreciendo. Para determinar si una persona padece de la ataxia de Friedreich, es necesario acudir a un reumatólogo y posteriormente a un neurólogo,
Bueno, en el reumatólogo se le harán distintas pruebas, exámenes y demás, donde probará su coordinación, su estabilidad, su coordinación y demás cosas para determinar si padece dicha enfermedad. Bueno, y en donde el neurólogo se le debe realizar TACs y distintos exámenes en el cerebro para mirar el estado de su cerebelo y mirar también sus neuronas y distintas cosas para determinar dicha anomalía. Los síntomas de esta enfermedad son: la persona no podrá agarrar objetos del tamaño o peso que sean, caminará de manera inestable, tendrá pérdida de reflejos, no podrá escribir, la vista siempre le va a fallar constantemente y siempre va a tener descoordinación. Las neuronas es una célula componente muy importante, es la célula más importante del sistema nervioso. Esta está constituida por sus axones y cuya función es recibir y procesar información mediante las señales químicas y eléctricas gracias a sus axones y a la membrana plasmática. Se dice que cuando nacemos tenemos alrededor de 80.000 neuronas, pero cuando llegamos a la edad de 80 años hemos perdido alrededor de un 30% de nuestras neuronas. Pero una persona con ataxia a la edad de 20 años, ya que la persona haya sufrido la ataxia, le haya comenzado a los 15, a la edad de 20 años, la persona ya no más cuenta con un 10% de esas neuronas en su cerebro, ya que su cerebelo se va deteriorando a medida que las neuronas se van muriendo, ya que cuando el cerebro se deteriora, esto tiene que ver con que las neuronas vayan muriendo. El sistema nervioso central está compuesto por el cerebro, el cerebelo, el encéfalo y la médula espinal. Bueno, a continuación les voy a hablar de los lóbulos. El sistema nervioso central está compuesto por dos hemisferios, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Este contiene 4 lóbulos, como lo son el lóbulo occipital, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo frontal. El lóbulo occipital es el encargado de la corteza visual y por lo tanto es el implicado y este contiene la capacidad de interpretar todo lo que vemos. El lóbulo parietal, por su parte, es el que procesa toda la información sensorial procedente de varias partes del cuerpo. Por esto, el conocimiento de los números, los nombres, la lectura, etc. El lóbulo temporal es el que recibe y este está implicado en los recuerdos de las palabras, los nombres y los objetos. El lóbulo temporal no dominante, por el contrario, está implicado en nuestra memoria visual, caras e imágenes. El lóbulo frontal es el encargado del trabajo a corto plazo. Por esto, sus funciones motoras y por el comportamiento sexual, la socialización y la espontaneidad. Los lóbulos frontales asisten en la planificación, la coordinación y el control de la ejecución y las conductas de nuestro sistema nervioso. Los tratamientos que se aplican para esta enfermedad son fisioterapia, neurorehabilitación, terapia ocupacional, logopedia o la coordinación de la voz y los movimientos. Esta enfermedad no tiene cura, ya que pues los médicos, después de muchas investigaciones que han hecho y experimentos, han diagnosticado que no tienen cura, pero afirman que siguen trabajando en ello con el fin de encontrarla y expandirla por todos los países donde se encuentran estas afecciones. Como conclusión e impacto social, me parece que debemos valorar la vida, ya que hay personas que realmente darían cualquier cosa por un instante o por simplemente hacer las cosas que nosotros hacemos cotidianamente. Vale la pena luchar hasta el último momento, porque pues aunque sepamos que vamos a morir, pues la lucha es grande y debemos tener esperanza en nosotros y seguir adelante hasta el último momento y sobre todo disfrutar lo poco que tenemos, porque no sabemos en qué momento se puede acabar. Hoy en este momento estamos aquí, ahorita en un momento podemos estar en la esquina y no sabemos qué pueda estar pasando con nosotros. También me desagrada pensar que aunque personas tienen conocimiento de esta enfermedad, le brindan muy poca atención
y sobre todo la ignoran y rechazan a las personas que padecen de esta afección. Bueno, finalmente pues en la conclusión de todo decidí hacer una frase la cual dice: Fight the battle even though now that you will did on the work, que quiere decir lucha la batalla aunque sepas que vas a morir en la guerra, porque hay que darlo todo antes de dejarnos vencer por la muerte.